el gráfico de control en esta reunión. Los otros lo vamos a tratar como teoría para que usted sepa cuál es, en qué consiste y cuáles son sus bondades. ¿De acuerdo? Vamos entonces a ver qué importancia tienen estas herramientas. Y es que nos van a brindar una metodología para nosotros poder solucionar de manera efectiva las diferentes situaciones que se presenten en el día a día. No solamente calidad, aunque con la calidad que han tenido bastante uso, pero se pueden aplicar a cualquier proceso o a cualquier pues, situación que se presente. Nos va a permitir mejorar los procesos, porque mediante estas herramientas nosotros podemos hacer comparaciones de una situación anterior a una situación luego de aportar mejoras. Entonces vamos a comparar, porque no podemos decir que estamos mejorando si no hacemos una comparación. Y también nos va a ayudar a establecer los controles en las operaciones del proceso, en el cómo yo lo hago. ¿De acuerdo? ¿Aquí alguna duda, pregunta? Bien, vamos con el primero, diagrama de causa y efecto. ¿Algún voluntario que por favor me ayude con la lectura de esta herramienta? Diagrama de causa y efecto. Se trata de encontrar la causa de un problema en lugar de la solución de los síntomas de un problema dado. Consiste en una espina de pescado en los que se apuntan las 7 M's que pueden ser causa de un problema. Mano de obra, máquina, método, materias primas, medio ambiente, medición y management. Management. Bien, si ustedes se fijan, es un gráfico que básicamente toma en cuenta todos los factores que intervienen en un proceso productivo para tratar de ver cuáles factores pues causan o afectan una determinada problemática. Entonces, usted del lado izquierdo de cada M coloca la situación y al final va desprendiendo unos ramales, porque esas causas te van llevando a una subcausa, unas, digámoslo así, causas de menor nivel. Por ejemplo, si yo aquí tengo un efecto que pudiera ser, pues, el que se tenga un defecto en la pieza X, yo voy a tener un factor mano de obra. Y yo pudiera decir que una causa de ese efecto, que en este caso es el defecto en la fabricación de la pieza, es porque el personal no conoce o desconoce el procedimiento de seteo de la máquina, por ejemplo. Pudiera ser también materia prima, y es que la materia prima tenga alguna situación, alguna característica que esté ocasionando ese defecto en el proceso productivo. Y así sucesivamente se toman en cuenta los 7 factores asociados por una M. Ustedes se fijan que inician con M. El último se colocó en inglés para que mantuviera la M, pero realmente es administración. La administración de esos recursos también es un factor importante al momento de analizar cualquier problemática. Bien, vamos con la siguiente herramienta, la hoja de control. Vamos con otro voluntario. Hoja de control. Hoja de control. Uno a la vez, por favor. Dele usted, líder. Aquí se recogen datos para posterior cálculo de frecuencia. Se trata de un mero listado de frecuencia de una variable o un atributo. Basado en este listado se pueden recopilar, por ejemplo, histogramas. Aquí lo que se reflejan son los síntomas en sus apariencias cuantitativas. Su ventaja es que es de fácil aplicación sin necesidad de conocimiento estadístico. Ustedes han jugado, bueno, la mayoría de los juegos que nosotros tenemos que hacer anotaciones se basan precisamente en esta hoja de control. Cuando usted va marcando la cantidad de puntos que usted se va ganando,
lo va anotando en una hoja de control parecida a esta. Ahora lo que vamos a hacer es tomar los diferentes factores que queremos cuantificar, anotarlos según su frecuencia y al final sumarlos. Si por ejemplo aquí yo tengo unos defectos, unos errores en algún producto, llámese error o defecto A, B, C, D, yo voy a tener que se me presentan en una cantidad, en una frecuencia. Y según se me van generando al momento de la salida del producto, yo le voy cotejando un defecto según el tipo. Al final voy a tener la sumatoria de esa cantidad de defectos por factor y al final la sumatoria total de cantidad de defectos. Esto me va a servir, esta hoja de control, como la base de lo que sería la siguiente herramienta, que es el diagrama de Pareto, porque estas barras que tenemos acá en el diagrama pues salen precisamente de una hoja de control. Vamos a solicitarle al caballero que se dio el turno ahorita para que nos lea en qué consiste el diagrama de Pareto. Diagrama de Pareto. Muy a menudo uno se encuentra con una gran cantidad de problemas o causas de error que no son posibles de subsanar a la vez. En estos casos, es necesario identificar los problemas más graves para establecer la jerarquía de los problemas y su trato según su impacto en la resolución de los mismos. El análisis Pareto visualiza el orden de los factores de influencia de un problema. Muchas veces se halla que pocos problemas son de gran importancia y la mayoría de poca importancia. Se trata del clásico enfoque. El 20% de las causas es origen del 80% de los problemas. Bien, aquí tenemos una interesante herramienta que utiliza los datos obtenidos en la hoja de control y entonces contrapone todos esos factores para hacernos notar cuál es el factor de mayor incidencia. Fíjense lo que dice abajo, que el 20% de las causas es el origen del 80% de los problemas. Entonces lo que ponemos en realce es cuáles son las causas que más afectan el problema X que estamos analizando, porque es lo que nos interesa pues atacar para de esa manera pues controlar de mejor manera nuestro proceso. Vamos a otra herramienta que es el diagrama de flujo. Adelante, voluntario, por favor. El diagrama de flujo. El diagrama de flujo ilustra el flujo de un proceso productivo para poder comparar la realidad de la programación según el manual de calidad. Se puede mostrar la cadencia de cada paso productivo en el proceso, por lo cual no solo sirve a la evaluación a posteriori de un proceso, sino también a priori. Es decir, durante el diseño del mismo, como los procesos son frecuentemente sujetos de cambio, es imprescindible tenerlos siempre actualizados. Bien, en esta herramienta vamos a tener lo que sería la representación de las diferentes actividades y cómo se relacionan una con la otra hasta llegar al resultado final. Desde el punto cero, donde inicia el proceso, y nos da todo el flujo que se sigue, actividad tras actividad, hasta llegar al resultado final que estamos buscando. Eso nos va a dar una posibilidad de análisis y al mismo tiempo poder trabajar lo que es la calidad desde el punto de vista de cómo influyen las actividades en el mismo proceso. Vamos a la siguiente herramienta, que es el gráfico de control. El gráfico de control pues nos va a permitir pues asociar una característica con lo que es un número y una gráfica para nosotros poder interpretarla. La gráfica de control C es la que vamos a utilizar para nosotros pues desarrollar este ejercicio, que es el que usted va a tener o muy parecido a lo que usted va a tener en la plataforma.
¿De acuerdo? Aquí tenemos que se pueden usar en procesos continuos como el área textil, químicos, fabricación de vidrio, etcétera, etcétera. Esta gráfica controla si la media del número de defectos es una unidad inspeccionada o permanece constante. O sea, lo que vamos a mantener el control es la cantidad de información que tenemos y qué tan cerca o tan lejos se encuentran del promedio. Para eso vamos a tener una fórmula que nos va a desprender dos valores. Fíjense que es la misma fórmula. Esa fórmula nos va a servir para nosotros establecer los límites de control. La fórmula es C, que es el promedio de los datos, es igual, C más o menos 3 por la raíz cuadrada de C. Entonces, como tenemos más o menos, quiere decir que se van a desprender dos resultados. Uno, sumándole C más 3 por la raíz cuadrada de C, y al otro, restándole 3 raíz cuadrada de C, restándoselo a C. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejercicio para que se entienda mejor. Si tenemos una cantidad de muestras, en este caso 22 muestras, y por cada muestra que nosotros hicimos en producción, pues obtuvimos una cantidad de defectos. Vemos aquí como la muestra número 1, pues tuvo 9 defectos. La muestra número 2, 11 defectos. Imagínense que esas muestras son los chequeos que realizamos en una línea de producción. Dice aquí el enunciado: la tabla mostrada presenta el número de defectos encontrados en un rollo de tela. Todos los rollos de tela son de igual tamaño. Construya una gráfica de control tipo C y determine si el proceso está en control o fuera de control. Es el último análisis que se hace. Bien, entonces, ¿cuál sería el primer paso? El primer paso sería sumar la cantidad de muestras que se tienen. ¿Cuántas muestras se tienen en este ejercicio? Diga. Disculpe que lo interrumpa, pero Jeremy quiere entrar. Oh, pero yo no lo veo. No, no está ahí. No, no está. Ah, sí, ahora sí. Parece que estaba intermitente. Gracias. Siempre. Bien, vamos a tomar la cantidad de muestras que se tienen y la cantidad total de defectos que hemos encontrado. ¿Cuántas muestras hemos recogido? 21. 22. Fíjate que aquí está 22 con 12 defectos. 22. Y tenemos la cantidad total de defectos encontrados, que es 231. 231 defectos. Sí. Exacto. Entonces, primero hallamos C. Recuerden que C consiste en dividir la cantidad de defectos, en este caso, entre la cantidad de muestras. Entre el total de la muestra. O sea que lo que vamos a sacar es un promedio, ¿verdad? En este caso, 231, que es el total de defectos, entre 22 muestras, nos da un promedio de 10.5 defectos por rollo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, bien. Vamos bien. Yo le Bien, quiero bien, hacer hasta ahora. una pregunta. En Pregunte. caso de la última línea que dice M es igual a 22, o sea, ¿se cuenta como una o es como una de las de arriba? No, es igual que la de arriba. Lo que tenemos, la cantidad de muestras que hemos hecho, en total son 22 muestras. No se suman, sino que tenemos 22 muestras, porque 22 muestras fue la que obtuvimos al bajar a producción y hacer el conteo de los defectos. O sea, Ahora yo fui y a las 8 yo hice un muestreo que me ocasionó 9 defectos. Una hora más tarde, pues entonces yo hice otra muestra y ahí tuve 11 defectos. Y así sucesivamente hasta que concluí 22 muestras. Ese último muestreo pues me ocasionó 12 defectos. En total yo voy a tener por defecto 231 que lo voy a distribuir entre 22 muestreos que yo hice para ocasionar un promedio.
Entonces, 231 defectos entre la cantidad de muestras que yo realicé, que son 22, me ocasionó un promedio de 10.5 defectos por muestra. Que en este caso, una muestra era un rollo. Entonces, 10.5 defectos por rollo. Es lo que me quiere dejar dicho ese cálculo. En este caso, porque es un ejemplo que tiene que ver con rollos. Estoy verificando rollos de una textilera. ¿Estamos claros? Sí. Perfecto. Entonces, ya prácticamente tenemos todo. Ahora es sustituir ese valor de C en la fórmula que ya tenemos. ¿Cuánto quedamos que era C? 10.5. 10.5. Que era la media, 10.5. Perfecto. Entonces, como la fórmula me va a desprender dos valores, uno sumándole 10.5 a esta parte que está aquí y otra restándole esta parte del 3 por la raíz cuadrada de 10.5, restándosela al 10.5, vamos a tener dos valores. Uno que se va a corresponder con el límite de control superior. Mírenlo ahí, límite de control superior, el que tiene el signo de más. Y el que tiene el signo de menos, la fórmula. Imagínense que le estamos dividiendo en dos fórmulas, una con la suma y una con la resta. La de la resta le va a corresponder al límite de control inferior, porque lo que queremos es graficar esos valores, la media, y ver dónde se encuentran esos valores según los límites que tenemos. Imaginen que los límites de control son las especificaciones máximas para el límite de control superior o mínima para el límite de control inferior. Vamos a llevar esos datos que tenemos a la gráfica. Recuerden que ya hallamos límite de control superior que nos dio 20.22, sería este que está aquí arriba. Y tenemos el límite de control inferior 0,7789 que estaría por aquí debajo. La gráfica la vamos a interpretar de la siguiente manera. Las muestras se van a colocar en el eje horizontal. 0 a 20 sería la cantidad de muestras que tenemos. Y en el eje vertical, de 0 a 20, vamos a colocar la cantidad de defectos. ¿De acuerdo? Si colocamos el límite de control superior y el límite de control inferior, pues nos corresponde ahora colocar el punto de control. El punto de control C fue el que hallamos dividiendo las 231 muestras, defectos, perdón, entre las 22 muestras. O sea que ese es el punto que nosotros vamos a asumir que sería lo ideal. Mientras más cerca de esa línea verde esté nuestro proceso, mayor control vamos a tener. Los demás puntos, ¿cómo lo voy a ubicar? Bueno, tomando la gráfica, el cuadro que tenemos. Y por ejemplo, la muestra número 1 tendría 9 defectos. Vamos a ubicar el punto 1, 9. Punto 1, 9, donde tenemos acá, punto 1. Y vamos a subir aquí 9, el punto número 1, porque es la muestra 1, ¿verdad? Hacia el defecto número 9, que sería más o menos acá. Tenemos el punto aquí, número 1, ¿verdad? El punto número 2, vamos a la tabla, sería, número 2, 11 defectos. 11. Entonces, ponemos el número 2, fíjense que ahí estarían del 0 al 10, ¿verdad? El número 2 estaría más o menos por acá, hasta llegar al punto número 11, que estaría aquí. Y así sucesivamente, hasta graficar toda la tabla. ¿Qué pasa? Que ahora necesitamos la interpretación. Todo lo que esté dentro de los límites de control está bien. Claro que mientras más cerca esté del promedio, sería más ideal. Pero si por alguna razón yo tengo en mi proceso algún punto que esté por encima del límite de control superior o que esté por debajo del límite de control inferior, la determinación sería que mi proceso estaría fuera de control. Por lo tanto, este proceso, ¿cómo está? ¿Controlado o no controlado?
Control. Controlado. Está controlado porque todos los puntos están dentro de los límites de control que nosotros calculamos. Entonces, esa sería la interpretación de ese gráfico. En mi proceso X, en este caso, puede ser que haya una mi proceso desviación de ahí, fabricación de telas o de rollo de tela esté dentro del control. Dígame quién estaba hablando. ¿Había alguien hablando? Bien, entonces... No, yo decía que posiblemente, yo era que decía que aunque está en control, pero se ve que hay un poco de una desviación ahí, un poco, pues según la gráfica. Recuérdate que eso es al promedio que se tiene la Sí, desviación. sí. Pero aquí lo que predomina Sí. son los límites de control, porque eso es lo que tú has Los coordinado. límites de control, sí. Exacto, los límites de control son los que tú has coordinado con tu cliente. Pudiera ser alguna característica, por ejemplo, un color. ¿Qué tan cerca se tiene un color de una referencia que el cliente te haya dado? Y el cliente te haya dicho, no, si está por encima de tal tonalidad, está fuera de control. Y si está por debajo de tal tono, también. Entonces, cuando tú tienes tu proceso y cuantificas los defectos según las muestras que tú tienes, pues entonces vas a obtener un gráfico como este y vas a poder interpretar si el proceso está dentro o fuera de control, ya que estaría o fuera o dentro de los límites establecidos. Necesito saber si tienen alguna duda, algún inconveniente con relación al ejercicio, porque así mismo le va a salir en plataforma un ejercicio para que ustedes lo interpreten y hagan el gráfico, creo que está. El gráfico lo pueden hacer o pueden hacer el ejercicio a mano, le sacan una foto al gráfico y me lo envían a la plataforma para que les sea más fácil. O si tienen la facilidad de hacerlo digital, pues mejor porque queda más nítido. Necesitamos saber alguna duda, algún inconveniente con relación al gráfico de control. ¿Está todo claro? Las fórmulas para lo de la nota. Lo de la fórmula. Para las fórmulas que se irían a utilizar. Solo se utiliza la fórmula C más menos, más menos 3 por la raíz de C. La fórmula desprende dos, una con el signo de más y una con el signo de menos. Al momento de calcularlo, con el más, límite de control superior, y con el menos, límite de control inferior. Y aclarar que la fórmula para encontrarse es número de defectos entre número de muestras. Exacto. Bueno, en este caso, porque pudiera ser alguna cualidad, alguna característica, no necesariamente defecto. Pudiera ser, pues, alguna falta, alguna falla o alguna característica. Pudiera ser color, pudiera ser, digámoslo así, apreciación del cliente, pudiera ser el tiempo de entrega, porque si tú tienes un proceso que vas a medir el control que tú tienes de cara al tiempo de entrega, que es un factor, tú vas a tomar la cantidad de envíos que tú haces y los tiempos que te consumieron el realizar esos envíos. Entonces, en función a eso, pues vas a tener un gráfico de control. Y fíjate que aquí, pues, no estamos hablando de defectos, sino de tiempo. Claro, a los fines del cliente todo sería defecto, todo lo que esté por encima o por debajo de los límites de control, porque el cliente lo que quiere es que tú le cumplas. ¿De acuerdo? Tenemos aquí a iPhone que está con la mano levantada. Adelante, iPhone. Yo solo quería hacer la pregunta que si hasta ahora solo han explicado ese tipo de gráfica. Sí, es el único que se va a trabajar porque recuérdate que por la duración del curso, este curso es de 4 días y vamos hacia la segunda semana. Si yo le dejo el miércoles ya sería prácticamente 2 semanas.
No, que yo hacía la pregunta, como entré un poquito tarde, no sabían si habían hablado Ah, sobre este bueno, tema, pero ya. sí. Teóricamente trabajamos otras herramientas. Ok. En las 7 herramientas solo profundizamos en el gráfico de control, pero vimos el diagrama de Pareto, el análisis de Chicago, perdón, el diagrama de Chicago, vimos la lista de verificación, Checklist, el checklist y la lista de verificación, histograma, el histograma, sí. Vimos esas histograma. Ujú. y con esta, que fue la última, pues profundizamos, hicimos los cálculos, porque de este que le va a aparecer el ejercicio. Más adelante, si ustedes se animan, pues entonces harían o pudieran hacer el curso de control estadístico, que sí da profundidad a estas herramientas. Y claro, amerita más tiempo, pero ya habría que ver cómo la empresa lo canaliza y si tiene la disponibilidad de hacerlo. Y también exige una base de matemática que no sé si ustedes pues la tengan, pero si son bachilleres, pues de seguro la tienen. Adelante, iPhone. Bien, ¿no hay preguntas? Bien, si no hay preguntas, le voy a recordar que le voy a estar colocando las actividades finales y que vamos a tener chance hasta el miércoles para enviarlas. Traten de que sea el miércoles a más tardar a las 10 de la noche que usted me envíe todo eso. Esta sería la última reunión y se van a estar activando también unos foros para socializar el cierre del curso, prácticamente evaluar el cumplimiento del objetivo, las expectativas y las reglas, cuál fue su impresión al finalizar el curso y cerrar con broche de oro esta acción formativa. De mi parte ha sido todo por el día de hoy. Seguimos en plataforma y a la espera del que no haya enviado sus actividades, las que ya están colgadas desde la semana pasada, pues se ponga en eso, porque si no, no va a poder certificarse. Con respecto a eso, yo quería hacer una pregunta. Yo estuve buscando y no encontré ¿No actividades. encontró? ¿Dónde están? O sea, la que usted subió. No, yo las que estaban colgadas no subí más porque había una cantidad de gente que estaba pendiente, pero ya a partir de Oh, hoy tengo que colocar las que proceden ya por el contenido trabajado. Adelante, Gustavo. Sí, yo estaba viendo que para llenar la tarea, bueno, la última, creo que la actividad 2, la última no, La, la actividad 2, sí. sí. En el formato que se encuentra es como imagen. Sería uno replicarlo en Word o Excel y enviarlo como Hay PDF. dos opciones. Una para el que tiene su computadora, lo tiene en Word, solamente descargarlo y realizarlo en digital. Y la otra para el que está trabajando desde el celular, pues que lo haga a mano y me lo envíe como foto. ¿De acuerdo? Pero no permite más o menos descargarlo, no veo la opción. Sí, usted lo visualiza. No, porque lo tendría que hacer a mano. Porque si usted lo descarga y lo imprime, entonces puede descargar e imprimir el de Word. O sea, la Okay. opción en foto es para que usted la haga a mano. Ah, ok, gracias. Cuando la complete, pues entonces me la manda resuelta. Igual por foto. Bien, señores, vamos a llegar hasta acá por el día de hoy. Desearles feliz resto de la noche y que concluyan felizmente sus correspondientes actividades en plataforma. Se me cuidan y que Dios les bendiga. Gracias igual. Buenas noches para todos. El Pásenlo bien. pase de lista. Ah, sí, Pilar, por favor. No se vayan, que está pendiente la lista. Deme un chancecito para...
Bien, estamos listos, señores. Ya tenemos evidencia de la reunión de hoy. Nos podemos retirar. Pasen la misma. Gracias, Michael. A la orden.